Sí, fue invitado por la gente de Juanico, el doctor Luques y los otros para visitar. Y es una ciudad muy conocida por su bodega, pero también su fundador para mí, que era un francés, el señor Métol. Entonces, por la Embajada de Francia es interesante ver lo que pasó con una ciudad con bases francesas y con algunas gente que tienen padres o abuelos franceses. ¿Qué tipo de vínculo establece a partir de esta visita y cómo cree que podría de alguna forma involucrarse con esta localidad? Sí, la idea es involucrarse no de manera financiera porque lamentablemente no tenemos los presupuestos para ayudar, por ejemplo, para la reconstrucción del gimnasio. Sería muy útil, pero en la Embajada de Francia no tenemos posibilidad de hacerlo, pero podemos poner en lazos entre Juanico y ciudades de Francia donde, por ejemplo, vino el señor Métol. Y sería interesante establecer un lazo entre los dos continentes y las dos ciudades para ver lo que se puede hacer. Lazos ya se están formando en el aspecto cultural, en el aspecto histórico. Ahondar en detalles ahora con los amigos televidentes o los amigos lectores, en su caso, respecto de cuál es la historia que une a Juanico con Francia y sus distintas regiones, es distraer muchos minutos en esta nota. Pero sí adelantarles que hoy inicia un camino que de hecho tuvo su previa en la embajada cuando lo visitamos al señor embajador en el mes de noviembre. Como buen caballero que es, nos devolvió la visita pronto. Y bueno, ahora vamos a trabajar el Instituto Histórico y la Embajada de Francia por estrechar esos vínculos que datan por lo menos del año 1832 para acá, que arrancan con el ganado ovino que fue introducido al Uruguay por Francisco Juanico, el ganado Rambouillet, y terminan con el coñac Juanico a mediados del siglo XX.